Perú al borde del abismo, un análisis crudo del presente y una mirada directa al futuro de la blanquirroja peruano. En el contexto actual de las eliminatorias sudamericanas, el empate de Perú contra Colombia en Barranquilla, que en otro momento podría haberse celebrado como una hazaña heroica, ahora se siente como una oportunidad perdida. El escenario ha cambiado. Ya no hay margen de error. Y este resultado, lejos de ser celebrado, refuerza la urgencia de una reconstrucción. A lo largo de este análisis, exploraremos la implacable matemática que deja a Perú prácticamente sin posibilidades de clasificar, el rendimiento táctico del equipo bajo el mando de Jorge Ibáñez, el peso de las decisiones técnicas, incluyendo la insistencia en nombres históricos como Guerrero, Advíncula y Zambrano, la frustración por el desperdicio de 2 años bajo mandos técnicos desconectados, el papel de figuras como Lozano tras bambalinas en la FPF. Y, lo más importante, ¿qué hay que hacer ahora, en los últimos 3 partidos, para preparar el futuro, con jóvenes promesas, renovación y cambios reales? Esto es más que una simple crónica de un empate, es la radiografía completa de un equipo en crisis, que necesita dejar de creer en milagros y empezar a tomar decisiones reales. Basta de discursos motivacionales vacíos. Es hora de ponerse serios. Ahora, aquí viene la viñeta. Actualización semanal del fútbol peruano. El sorteo que revela más derrotas que victorias. Barranquilla, calor sofocante, presión de la afición y un punto arrebatado por Perú. En el pasado reciente, esto habría sido noticia, barranquillazo. Pero el contexto actual es diferente. El empate, lejos de ser heroico, tiene un sabor amargo y, matemáticamente, casi sepulta las posibilidades de Perú de clasificarse directamente. Antes de la jornada, Perú estaba a 5 puntos de la zona de repechaje. Tras el empate, la diferencia aumentó a 7 puntos, y ahora solo quedan 3 partidos. En otras palabras, 9 puntos en juego. El escenario es cruel. Para soñar, Perú necesitaría un milagro multiplicado por 3, ganar todos los partidos que le quedan y aún depender de que sus rivales directos cometan errores. Pero lo más preocupante no son solo las matemáticas, sino el fútbol que se juega. No se trata de mala suerte, arbitraje ni jugadas polémicas. Este equipo ha llegado a este punto debido a una combinación de malas decisiones técnicas, falta de continuidad e insistencia en un plantel que ya no da lo que se espera. Y esto nos lleva a la inevitable pregunta, ¿en qué momento el fútbol peruano se detuvo en el tiempo, confiando en el pasado como si aún pudiera comprar el futuro? Comenta abajo, ¿crees que el empate contra Colombia fue un buen resultado o una derrota disfrazada? ¿Por qué? A continuación, comprenderás cómo Perú llegó a esta crisis y por qué los últimos 2 años han sido un desperdicio. 2 años perdidos, la desconexión entre el presente y los procesos ganadores. Ver a Perú hoy es como ver una sombra de lo ocurrido en las eliminatorias a Rusia 2018 y Qatar 2022. Y lo más doloroso no es solo lo que se ve en la cancha, sino saber que se perdió tiempo. Se desperdiciaron más de 2 años con decisiones que rompieron la línea de continuidad de un proceso que, con todas sus limitaciones, al menos dio resultados e identidad. Primero llegó Juan Reynoso, un entrenador obstinado pero extremadamente pragmático, que usó las eliminatorias como laboratorio, incluso contando con un año entero de amistosos para probar. Prefirió repetir convocatorias seguras y prestó poca atención a renovar el espíritu del equipo. Luego llegó Jorge Fossati, quien venía de una campaña victoriosa en Universitario, pero con una idea completamente diferente de lo que se había construido. Intentó reinventar la rueda con improvisaciones absurdas, extremos como centrocampistas defensivos, laterales en ataque e incluso Advíncula sacando corners con la pierna equivocada. El equipo se convirtió en un rompecabezas de piezas que no encajaban. Estos 2 años de experimentos y decisiones desconectadas de las necesidades reales dejaron huella. No solo en los resultados, sino también en la confianza y la identidad del grupo. ¿Y tú? ¿Qué entrenador, entre Reynoso y Fossati, causó el mayor daño al proceso del equipo? Justifica tu elección en los comentarios.
En la siguiente entrega, hablaremos de Ibáñez, el hombre que intenta apagar un fuego con un cubo que gotea. Ibáñez, el difunto bombero de un incendio que comenzó hace mucho tiempo. Jorge Ibáñez no es un genio táctico, ni es el nombre que muchos imaginaban para dirigir a la blanquirroja. Pero llegó con algo que sus predecesores no lograron: restaurar un ambiente mínimamente funcional en el vestuario. Su fuerza, hasta ahora, no ha estado en la mesa de diseño, sino en el clima interno, en el respeto que parece haber recuperado y en su intento de rescatar el espíritu del equipo de Ricardo Gareca. Pero hay un problema evidente: llegó demasiado tarde. No es que Ibáñez sea el salvador, y quizás ni siquiera debería estar en esa posición. Su currículum es modesto, su experiencia internacional casi inexistente, y su convocatoria parece más el resultado de la falta de opciones que una decisión planificada. Aceptó el fierro caliente que nadie quería asumir. Su estrategia es clara: mantenerlo simple. No cambie demasiado el esquema, convoque a jugadores que conoce desde el ciclo de Gareca e intente construir algo sólido con lo que queda. Pero la urgencia del momento exige más que seguridad, exige audacia, algo que, hasta ahora, no ha demostrado. La sensación es que, más que asumir el cargo como entrenador, Ibáñez aceptó participar en un proceso que ya estaba condenado al fracaso. Y lo que hace ahora podría recordarse como una transición, o como una omisión. ¿Crees que Ibáñez debería seguir al mando después de estas eliminatorias? ¿O es hora de buscar a alguien nuevo? Deja tu opinión a continuación. A continuación, analizaremos la alineación titular actual, edad por edad, y entenderemos por qué la renovación se ha convertido en una urgencia. El peso de la edad y la persistencia, cuando la experiencia se convierte en atraso. Ver la alineación titular peruana que enfrentó a Colombia es como hojear un álbum del Mundial de 2018, solo que en 2025. La edad promedio ronda los 32 años y, salvo contadas excepciones, el rendimiento no justifica la longevidad de estos nombres. Si la experiencia fuera el único criterio, Perú estaría en una realidad diferente. Pero cuando los resultados no llegan y el físico empieza a pasar factura, la persistencia se convierte en terquedad. Veamos los datos. Pedro Gallese en la portería, 35 años, sólido, pero deslucido. Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, 3 defensas de 35, 35 y 28 años, respectivamente. Garcés cometió errores peligrosos. Marcos López, 25 años, aún joven, pero fuera de posición. En el mediocampo, Tapia, 29, y Pedro Aquino, 30, lesionado de nuevo, ambos con limitaciones físicas. En ataque, Andy Polov, 30, Edison Flores, 31, Brian Reina, 26, en una mala racha, y Paolo Guerrero, de 41 años. Lo que demuestra esta alineación es más que una preferencia por los nombres clásicos, es la ausencia de un plan B efectivo. Jugadores que ya han superado su mejor momento siguen ocupando el espacio de quienes deberían estar en crecimiento. ¿El resultado? Un equipo pesado y predecible, con destellos de calidad, pero sin consistencia. ¿Y tú, aficionado, quién de esta lista crees que ya debería haber dado paso a un nuevo nombre? Nombra al menos uno y dinos quién debería entrar. En la parte 5, exploraremos las pruebas tácticas de Ibáñez, incluyendo improvisaciones y sustituciones que confundieron más de lo que ayudaron. Pruebas, improvisaciones y el futuro llamando a la puerta. Durante la segunda parte contra Colombia, Jorge Ibáñez intentó algo diferente. Y no fue solo cuestión de estrategia, algunos cambios fueron forzados, otros arriesgados. Dobló a los laterales en cada equipo, Advíncula con Soñé por la derecha, López con Inga por la izquierda, y sorprendentemente puso a Inga por delante de López, a pesar de que el lateral era naturalmente más ofensivo. Luis Ramos, el sustituto de Guerrero, también entró. Un jugador con claras limitaciones, pero con un punto a su favor, tiene 26 años y puede, o mejor dicho, debe, ser considerado para las próximas eliminatorias. Porque ya no se trata de intentar llegar al Mundial de 2026. Eso está casi matemáticamente acabado. Se trata de construir algo desde una base sólida,
con renovación, con la valentía de dejar el pasado donde pertenece. La generación actual ha tenido grandes momentos, pero también está atrapada en su propio legado. Muchos de estos jugadores siguen siendo competitivos a nivel de clubes, sí. Pero a nivel internacional, en cuanto a ritmo e intensidad, la diferencia es cada vez más visible. Ahora solo queda usar los últimos 3 partidos como preparación para el ciclo 2030. Perú se enfrenta a Ecuador, Uruguay y Paraguay, 3 partidos donde solo está en juego la dignidad. Y quizás por eso mismo, es el momento perfecto para un cambio real. Si el equipo fuera tuyo, ¿a quién probarías ahora en los partidos restantes? ¿Qué jugador joven merece una verdadera oportunidad? Comenta abajo y debatamos. Muchas gracias por seguir este análisis hasta ahora. Si llegaste hasta el final, es porque te importa la camiseta, la historia y el futuro del fútbol peruano. Sigue reflexionando, cuestionando y exigiendo. Perú lo necesita más que nunca. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta entonces, y que llegue un nuevo comienzo. Peruano.